Pero antes de hacer algo, también quiere poner algo en nuestros corazones. Dios quiere hacer algo permanente, no quiere hacer algo temporal. Realmente a veces nosotros pensamos que las cosas son temporales. Efectivamente, cuando usted mira en la Biblia, dice que hay, en el capítulo 3 de Eclesiastés, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para amar, hay un tiempo para odiar. Hay todos esos tiempos marcados en eso. Es importante que nosotros veamos que es con referencia a lo que pasa. Pero en ningún lugar de la Biblia, ahí en Eclesiastés 3, tú encuentras que hay un tiempo para amar a Dios y hay un tiempo para obedecer a Dios, hay un tiempo para hacerle caso, o hay un tiempo para vivir como en la Biblia dicen, y hay un tiempo para hacer las cosas, hay un tiempo para adorar, hay un tiempo. No habla nada de eso. La relación con Dios es permanente, constante. Y aquellos que están permanentes en lo que están haciendo van a tener mucha bendición sobre sus vidas. Algo sobrenatural va a ocurrir sobre ellos. ¿Por qué? Porque el vivir obediente a Dios se vive sobrenaturalmente, no naturalmente. Hay algo que ya ha pasado, es sobrenatural. Para esta persona que vive sobrenatural, no se asombra. ¿Por qué? Porque las cosas que le pasan tiene que pasarle, porque Dios está con él. Es importante, la iglesia de Dios tiene que caminar en lo sobrenatural. Y sabe que siempre va a haber un promedio de una persona entre 10. Siempre va a haber un promedio de 12-1. Siempre va a haber eso. Es realmente, la Biblia nos sorprende cómo el 10% de las personas hacen caso. El 10% de todo el planeta, hermanos, se está afirmando para la venida del Señor. ¿Sabe qué es poco? Dios también nos habla de las 10 vírgenes prudentes. ¿Y cuántas se prepararon? 5. Siempre es un porcentaje menor. ¿Y por qué? Porque la perseverancia, el hacer caso a Dios y ser constante toda la vida, no es fácil. No le gusta al hombre estar en eso. Sabe que nuestra forma de vivir debería ser natural. Nosotros, desde el momento en que hemos sido unidos a Dios, somos del pueblo de Dios, como dice Efesios capítulo 2 verso 5, que de dos pueblos ha hecho uno solo para la gloria de Dios. Nuestra forma de vivir está enmarcada en la Biblia. La Biblia lo habla todo bajo nuestras normas de Dios para poder vivir. Ya no podemos vivir en dos pensamientos, en uno o en un solo pensamiento. Y la Biblia no es una sugerencia, es el llamado y el mandato de Dios. Los preceptos de Dios son sobre las leyes humanas. Sobre las leyes humanas están los mandatos de Dios. Los preceptos, decretos son sobre todo lo que reina en esta tierra, porque Dios es soberano. Dios es el Altísimo y Él gobierna sobre el reino de los hombres. Eso lo puede buscar en Daniel capítulo 4. 3 veces le enseña a Nabucodonosor que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, gobierna sobre el reino de los hombres. Eso quiere decir que sus leyes son más poderosas que cualquier ley en esta tierra. Aún las leyes que Él ha creado naturalmente están sujetas a la voluntad de Dios. Él las puede cambiar. Cuando el Señor comenzó a caminar sobre las aguas, el agua, el viento estaba enfurecido, quería voltear esa barca donde estaban sus 11 o sus 12 discípulos, quería voltearla, y el Señor camina sobre las aguas y hace callar las aguas. Él sujeta todas las leyes de esta tierra y del mundo entero y de todo el universo están sujetas a Dios. Y realmente 12 estaban en esa barca, los 12 estaban ahí adentro. Y los 12 estaban en la misma posición, pero uno solo creyó de cómo caminar sobrenaturalmente. Y fue Pedro, y salió y caminó sobre las aguas. No caminaron los 12. Siempre hay alguien que quiere obedecer a Dios. Siempre alguien va a marcar eso. Siempre alguien va a decidir obedecer y ser permanente en Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos forjar nuestro corazón en obediencia, porque si no, no vamos a poder. Y es por eso que quiero compartirles esto, para que usted entienda.
¿Quién es la persona que sigue al Señor? ¿Quién es aquella persona que le sigue? No estoy hablando ni discriminando las cosas, pero quiero tocar este pasaje que el Señor puso en mi corazón para que pueda compartirles hoy día. Vamos a empezar con Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46 primero. El Señor sacó a su pueblo y lo sacó de Egipto y lo comenzó a llevar por el desierto. Y en medio de que iban caminando ellos por el desierto, iban por ese desierto guiados por el Señor, pero dentro de lo que les guiaba el Señor, con esa columna de nube y con ese fuego que los hacía y los llevaba rumbo a la tierra prometida, había gente que no era perseverante y obediente. Había gente que se estaba enfermando dentro de ese pueblo. Dice que su piel no se hinchó. Dice que sus calzados no se envejecieron ni sus vestidos. Pero no habla de la otra parte donde había gente enferma. Claro que sí. Y fíjese, él empezó a poner leyes por estas cosas. Y en Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46, se lo voy a resumir. Y dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esto quiero que llame la atención a sus corazones. Está hablando de ese pueblo que lo guiaba, esa nube y esa columna los llevaba. Pero la gente desobediente, la gente que no perseveraba en lo que esto, venía algo. Y esto es sombra y figura de las cosas espirituales de este tiempo. En este tiempo tú no ves dentro de las iglesias leprosos, pero la lepra es símbolo de pecado, de algo malo, algo que te separa con Dios. En ese tiempo la lepra era visible en el cuerpo. Hoy en día la lepra es visible en el alma y en el espíritu. Su comportamiento es diferente. Esto les pasaba. Yo me puse a pensar, Dios los está llevando y en medio de ellos había leproso, y venía el sacerdote y le miraba su cabeza y decía: ¿qué es esto? ¿Qué tienes aquí? Se lo voy a leer, verso 43. Entonces el sacerdote lo miraba, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene llaga. Efectivamente, ¿dónde empezaba la lepra? En la cabeza. ¿Dónde empezaba la lepra en ellos? Físicamente era en la cabeza, en la parte calva. ¿Y sabe por qué es eso? Porque me hace recuerdo lo que compartí el anterior domingo, que cuando la columna de nube les servía como un paraguas de cobertura para ellos, y la gente desobediente se salía de esa cobertura y el sol incidía sobre su cabeza y comenzaba a ser una llaga. Y esta llaga se volvía mala, y después lo sacaban del campamento para que viva solo. Era andrajoso su ropa. Hoy en día algo está pasando, pero creemos en un Dios de misericordia, creemos en un Dios de amor, creemos en ese Jesús que vino, se hizo carne en esta tierra, nació de una mujer que obedeció a Dios aún costa de su vida, y nació el Mesías. Y el Mesías vino a rescatar lo que se había perdido, y vino a aclarar todo lo que el hombre estaba distorsionando de la palabra de Dios, y enseñarla perfectamente y a calificar las cosas como deberían ser. Y en medio de eso él hacía milagros. Es por eso que, tomando en cuenta esta palabra, para que se dé cuenta cómo andaba esa persona: inmundo, inmundo, gritaba para que la gente no se acercase a él. Y sabe que era terrible. ¿A cuánta distancia tendría que estar este hombre fuera del campamento? A 100 metros. A 100 metros debería estar fuera. El límite al cual se podía acercar este hombre era a 100 metros. No podía acercarse más, si no lo dilapidaban, lo mataban. 100 metros tenía la única opción de llegar hasta ese punto.
Y por eso ahora yo quiero compartirles en el Nuevo Testamento qué hace el Señor y por qué ahora Dios nos va a enseñar a través de esta palabra a poder entender que el Señor quería hacer las cosas perfectamente, pero también se descubre el corazón del hombre. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Definitivamente el Señor quiere que nosotros entendamos lo que está pasando. Muchos no se dan cuenta que están leprosos blancos, de una falsa apariencia de piedad, creyendo que lo que están haciendo, porque Dios es amor, va a seguir haciendo. Párense, por favor, un momento. Fíjense qué está pasando. No puede un árbol malo dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Si algo está pasando en su vida, es porque algo está sucediendo en su interior. Y esto es importante. Fíjese, Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero hablar sobre este pasaje para que usted pueda entender lo que pasa en ese lugar. Aquí físicamente Jesús, cuando estaba en esas regiones, dice que él estaba caminando por muchos lugares. El Señor a propósito pasaba por lugares. No es que él agarraba y decía: a ver, vamos, y de casualidad le aparecía algo, sino que él oraba en las noches y iba y tomaba esos lugares. Curiosamente, si usted se va a dar cuenta, la región de Samaria en el mapa está Galilea aquí arriba, Samaria al centro, Judea aquí abajo. Samaria, que estaba al centro entre estas dos, antes era el territorio de Efraín y Manasés, los hijos de José. Estos dos muchachos les tocó ese territorio. Y ahora, curiosamente, Jesús va a pasar por ese lugar. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran las personas que cuando fue el cautiverio en Asiria, de las 10 tribus de la parte de arriba, las 10 tribus de arriba son las que fueron a Asiria. Las 2 tribus de abajo, que eran Judá y Benjamín, sobre todo Judá, fue llevada a Babilonia. Cuando estos fueron llevados a Asiria, en ese tiempo que están en ese cautiverio, el rey de Asiria se preocupa por mandar extranjeros, mandar gente a Asiria y de otros lugares para que se asienten en ese lugar donde eran los de Efraín y Manasés. Y allá comienzan a fundar lo que era Samaria, donde tenían un monte, el monte Gerizim, que era el monte de la bendición según ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está pasando por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana? Este tiempo que utiliza Jesús para pasar por ahí, se acerca a un pozo en Samaria y le aparece la mujer samaritana que sale a tomar un cántaro de agua, y Jesús le dice: dame agua. Y ella le dice: tú no sabes que entre judíos y samaritanos no nos tratamos, no nos llevamos, no tenemos relación. Entonces había esa rivalidad, y hasta el día de hoy, cuando nosotros fuimos a Israel, no pudimos pasar por Samaria porque no quieren pasar los israelitas. Siempre van por el exterior, pasando al borde del Jordán para llegar hasta Jerusalén.
Es tremendo, pero esta posición la tienen ellos claramente. Pero lo curioso que cuando Jesús pasa por ese lugar, Jesús está entrando en una aldea, dice, en una aldea de Samaria. Yo creo que esa gente, esos leprosos, sabían que Jesús iba a pasar por ese lugar. Estos 10 leprosos que tenían la restricción de vivir, de acercarse a 100 metros, ¿sabe qué hacía? Por decirles, estaban pasando por ahí los leprosos y nosotros, o alguno de nosotros estaba caminando por ahí y veía a los 10 leprosos, ellos eran los pregoneros y comenzaban a gritar: inmundo, 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 impuro soy. Para que tú agarres y digas: ay, no, con esos leprosos, y no te acercabas. No te podías acercar. Ellos hablaban de esa manera. Y quiero decirles que ahora tal vez usted no ha ido a un leprosario, un lugar donde hay ese tipo de gente enferma con la lepra que hay, y cae del cuerpo, y se caen miembros del cuerpo, y se caen muchas cosas. Su cuerpo se va debilitando, partes de su rostro, una oreja, se les caen los dedos, se les cae la nariz, se les cae la quijada. Es terrible cómo se van deshaciendo poco a poco sus cuerpos. Es terrible, les quieren curar, pero no hay cura. Es terrible en eso. Y sabe que mucha gente le pasa lo mismo. El pecado nos consume toda nuestra vida, y por dentro parecería que nuestra alma está de esa forma, está inmunda, se está cayendo a pedazos, se está haciendo daño por causa del pecado. Y el pecado nos aísla de la presencia de Dios, nos aísla de muchas cosas. Jesús, si sabía, se hubiera acercado a ellos, pero Él se queda a esos 100 metros. A esos 100 metros los mira a ellos y que estaban pasando. Y sabe que mucha gente está así espiritualmente. En el mundo tú puedes ver personas que los leprosos de pecado han perdido muchas cosas. Los leprosos físicos en ese tiempo, ¿sabes qué? Perdieron su familia, perdieron su trabajo, perdieron su casa, perdieron sus posesiones, perdieron sus relaciones, perdieron todo. Ellos estaban aislados, vivían fuera de eso. ¿Cuáles eran sus amigos? Los mismos leprosos. Y hoy en día podemos ver que el pecado como la lepra, está aislando a las personas. Quienes se juntan entre pecadores. En otro tiempo éramos igual nosotros. Cuando nosotros andábamos en el pecado, nos asociábamos con los que hacían pecado. Nosotros vivíamos de esa forma, y en esa forma la gente inmiscuida en todo ese pecado terminaba apartándose de las cosas de Dios y terminaba destruyendo sus familias. Yo no sé si usted ve las noticias, pero a uno le da pavor lo que pasa y las cosas que suceden. El día 23, antes de ayer, que festejan una fiesta pagana, ocurrió que algo que no saben cómo, 2 indigentes o 2 personas que bebían se metieron dentro de un contenedor de basura, tal vez para protegerse de este frío tan terrible, o tal vez los metieron a ellos. Y en la mañana vinieron los carros basureros, levantaron eso, lo echaron, y adentro lo aprisionan la basura para hacer. Y fueron a echar al botadero, y en el botadero los encontraron asfixiados, triturados, estos 2 hombres, uno de 35 y otro de 40 y tantos años. ¿Sabes que esos hombres estaban viviendo como ajenos? Tenían familias, tenían seres amados, pero vivían como leprosos porque estaban aislados de ellos. Ténganlo por seguro que tenían a su mamá, que tenían o a su esposa o a sus hijos, que ellos se cansaron de vivir de esa forma, como cualquier ser humano hace eso, y lo dejaron, y él comenzó a vivir en ese tipo de vida y se convirtió en una persona indigente. ¿Y cómo terminó? El pecado siempre nos va a llevar a la destrucción, siempre nos va a llevar al mal. Y así en todo. Fíjese, los pecadores se unen. ¿Para qué? Para que no sean llamados la atención del pecado que están haciendo. Ellos cuando se molestan cuando tú les dices que eso está mal lo que están haciendo. Pero Dios un día nos tocó a nosotros y nos sacó de ser leprosos a ser sus hijos. De haber estado llenos de pecado, limpios del pecado que teníamos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro ser. Y ha ido restaurando familias, y ha ido restaurando hogares, ha ido restaurando personas, ha ido restaurando gente. Dios es un Dios de misericordia y de amor y de toda bendición.
Pero mire, ¿qué es lo que pasa? Dios va a hacer todo. Dios va a pasar siempre. Aunque pase a 100 metros, pero va a pasar. Y si tú levantas tu voz desde lejos, el Señor te va a oír. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Y dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, esos 100 metros, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa fue la voz de ellos: ten misericordia de nosotros. Mira cómo estamos, ten misericordia. Sabemos que hemos pecado, sabemos que hemos hecho mal, pero ten misericordia de nosotros. Estos hombres gritaron, Jesús los miró, y aquí empieza todo lo que debería ocurrir con los creyentes. La descripción más maravillosa de la fe está en este pasaje, porque muchos creen que la fe es agarrar y solo creer en Dios y no hacer nada. Miren lo que le dijo el Señor. Cuando Él los vio, verso 14, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué le dijo el Señor? Id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los que declaraban que estaban sanos de la lepra? Los sacerdotes. Vayan y muéstrense al sacerdote. No se acerquen. Vayan y muéstrense al sacerdote. Vayan donde Él y vayan. Pero ellos no estaban sanos. Ellos solo escuchaban vayan. Entonces los 10 agarraron y se fueron. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras ellos iban, fueron sanados. Imagínense qué fe tenían esos hombres, leprosos en sus condiciones, pero escucharon a la voz de Dios, escucharon a lo que Dios les dijo: vayan donde el sacerdote. No les dijo: tengan fe, ahora un trueno va a sonar y los voy a sanar, vengan, los voy a tocar. No, vayan donde el sacerdote y vayan donde Él a presentarse. Ellos podían decir: oye, ¿por qué la gente nos manda a todos lados y no nos da la solución? Pero ellos creyeron a la voz del Señor y ellos comenzaron a caminar en su condición, pero sabiendo que algo iba a pasar. Yo no sé lo que pasa contigo, yo no sé los problemas que tú tienes, ni las circunstancias que estás pasando, pero no atiendes a la voz de Dios, no va a pasar nada en ti. Pero si tú atiendes, tenlo por seguro que en tu caminar va a ocurrir ese milagro. Cuando tú creas y des los primeros pasos, algo va a pasar en tu vida. Eso tiene que hacer. Eso tiene que pasar. ¿Se imaginan? Los 10 comenzaron a caminar y fueron caminando los 10, y en un momento dado dice que fueron limpiados. Quiere decir que estaban sanos, limpios. Su piel se restauró. Su nariz de uno estaba caída, ahora estaba puesta. Su oreja se le había caído hace un año, ahora ya estaba colocada. Uno perdió una parte de su pie, ahora tenía un pie. Seguían con esas vestiduras, pero se había regenerado. Su piel era nueva, estaban sanos, llenos de vida. ¿Usted no cree que ellos tenían depresión? ¿Usted no cree que esa gente soñaba o pensaba morirse cuanto antes? Pensaba que era una escoria, que no servía para nada. ¿Usted no cree que esa persona estaba ya desahuciada por él mismo, que no quería vivir, que no quería saber de nada, que no tenía ninguna esperanza, que no sabía de qué iba a vivir, qué trabajo, ni siquiera se podía acercar a su familia? Esa gente sufría más de lo que nosotros sufrimos, pero esa gente obedece más de lo que nosotros estamos obedeciendo. ¿Acaso tienes que ver el extremo? Que cuando ya estés desahuciado recién te vas a acercar a Dios. No, acércate todo el tiempo. Y si tú estás pasando por lo que estás pasando, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. La Biblia no relata qué pasó con la familia de ellos mientras estos eran leprosos. No dice si estaban orando o se olvidaron de Él, pero yo creo que ellos estaban esperanzados en que Dios iba a hacer algo. Y tú no sabes cuánta gente está pidiendo por ti y cuánta gente está orando. Como decía mi esposa, están orando y clamando por ti sin que lo sepas. ¿Sabes que hay gente que pone clamor, que gime, que da su tiempo en una madrugada, que da un tiempo en la noche, que da su tiempo porque cree? No está levantando una oración porque es cristiano. Esta persona está orando porque cree que para Dios no hay nada imposible. Dios escucha su oración. Dios va a responder su oración. No va a mirar tu condición, sino va a mirar que alguien tiene amor por ti.
Pero ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? Y se imaginan esos días, están caminando y ¡bum!, les sucede. Y ahora quiero que esto lo entienda. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su palabra. Su palabra está llena de cosas que nos aumentan la fe para que nosotros obedezcamos. Pero hay una parte que estamos descuidando aquí, que dice que los 10 leprosos, mientras iban, fueron sanados. Y uno se dio cuenta. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Se dio la vuelta y corrió hacia el Señor y fue a darle gracias. ¿Cuánta gente en nuestro planeta que es cristiana, que Dios ha hecho un milagro, solo ha recibido el milagro como los otros 9 y se fue a su casa? Se fue porque ya estaba sanado. Fue y les dijo a su familia: miren, ya estoy curado, ya estoy. Y se contentó con el milagro, simplemente con el milagro, y ni siquiera se volvió para seguirlo a Cristo. De 10, uno fue el que entendió. Uno fue el que volvió y se acercó al Señor y lo adoró y se echó rostro en tierra y le dio gracias. 1 de 10. 1. Y ¿sabe qué? Yo he visto mucha gente que ya no está en la congregación, que ya no está en otras iglesias. ¿Por qué? Porque son de los 9 y no son del 1 que vuelve y va a perseverar y lo va a seguir al Señor y va a hacer todo lo que Él dice, porque ha entendido que Dios ha tenido misericordia de él. Hermano, lo adoró. Y ¿sabes qué? La gente, es clarísimo que cuando no viene a la congre es porque no quiere adorar a Dios. Porque lo primero que se enseña en la iglesia es a adorar, a alabar a Dios todo el tiempo. Desde pequeños se les enseña a adorar y alabar a Dios, estar agradecidos. Todos los que estamos aquí, yo no sé si lo han entendido, pero yo era un leproso, y a ese leproso un día escuchó la voz de Dios e hice caso a lo que hizo, y entonces mi vida cambió. Y ¿sabes qué? Me postré y le adoré y le obedezco hasta el día de hoy. Son 27 años perseverando, siguiendo, constante. ¿Usted no cree que yo no siento igual que usted? ¿Usted cree que a mí no me pasa lo mismo que a usted? Yo no soy extraterrestre. Llega momentos en que no ha habido lo que yo he deseado y he dicho: Dios, ¿por qué? Si he sido fiel contigo, ¿por qué no haces esto? Yo veo prosperar a otras personas. Yo veo, Señor, que en este mundo aún el que te engaña, el que miente, el que roba, el impío, prospera. Señor, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me escuchas en esto? ¿Por qué no das esto? ¿Por qué no nos das una congregación, un lugar físico? ¿Por qué tenemos que ir de aquí para allá? ¿Por qué todas las meses tenemos que estar pensando cómo pagar y qué hacer? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué otros sí pueden? ¿Por qué no nosotros? Y he ido a los pies del Señor, he llorado, le he dicho, he hablado con el Señor, pero no tiene condiciones. No me enseñó la Biblia que yo le diga: si tú me das, entonces te sigo. No, estoy agradecido por lo que ha hecho el Señor. Y mi agradecimiento no es en base a lo que tengo, sino a quién soy. Un leproso sanado por el Señor Jesucristo, limpio por Dios y ahora convertido en un sacerdote al servicio del Señor. Y eso eres tú. Tal vez tú no sirvas en la iglesia, tal vez tú no prediques, tal vez tú no hagas nada ni toques en la alabanza nada, pero sé un hijo agradecido. Sé el único de los 10. Sé el único de los 10. Dios tal vez no te llamó a servir, sino a ser el ejemplo, y que tú muestres el ejemplo donde quiera que trabajes, donde quiera que tú vivas. Tú muestres para que la gente conozca y que digan: este es uno de los 10. Un agradecido en todo tiempo, y no buscando el agradecimiento a Dios cuando te siga haciendo milagros. Hermano, hace mucho tiempo que me han pasado cosas en mi vida, y por eso no voy a dejar de seguirlo. Hay que seguirlo a Dios incondicionalmente. Hay que seguirlo y servirlo y servirlo y servirlo.
¿Usted no cree cuántas veces yo he dicho, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué están pasando estas cosas? Y entonces comienza a revisar en tu vida y fíjate, tal vez eres ya un creyente como ese pueblo que salió de Egipto y está caminando y eres un desobediente, eres un malagradecido, eres una persona que eres un leproso y estás fuera del campamento aunque tú vengas a la congregación. No te estoy acusando, pero por tus frutos se te conoce, dice la Biblia. Por el fruto que tú das te van a conocer los demás y van a glorificar el nombre del Señor. Yo sé que todos venimos con problemas, pero Jesús vino a libertar a los cautivos, a abrir las prisiones, a hacernos libres para la gloria del Señor. Y sé que a todos ustedes Dios hizo una obra grande y maravillosa, pero ¿sabes qué? Fuimos infieles. No perseveramos, no fuimos constantes, no dedicamos lo mejor de nuestro corazón. Y Dios nos puso sobre todo. Dios nos bendijo, Dios multiplicó las cosas, nos bendijo en gran manera. Y en vez de estar más cerca de Dios, parece que nos hemos ido. Y entonces estos 10 leprosos agarran al Señor y le pregunta a este hombre, le pregunta a este hombre y dice, ¿no eran 10 ustedes? ¿No eran 10? ¿Y dónde están los 9? El leproso podía agarrar y decir, no sé, es malagradecido, se fue. No, callado, él se calló simplemente. Y dijo, ¿acaso no eran 10? ¿No hubiera sido hermoso que vuelvan 5? ¿No hubiera sido hermoso que vuelvan 7, 9 o los 10? ¿Por qué 1? ¿Por qué no nos tiene que llamar a nuestro corazón la atención de decir, qué terrible el malagradecimiento del corazón del hombre? Yo no quiero que juzgue a nadie, pero que revisemos en nuestro corazón. ¿Somos de los 10, el 1, o somos los 9 restantes que hasta ahora sigue preguntando al Señor, ¿y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 10? Y lo más tremendo, hermano, que llama la atención es el último verso, donde le dice, ven paz, tu fe te ha salvado. Fíjese qué curioso. 10 recibieron sanidad, 1 vuelve y es el único que recibe salvación. Los otros 9 no reciben salvación, solo reciben sanidad. Tú quieres ser de los 9 que solo recibas un milagro de Dios, que recibas una sanidad, que recibas algo, pero que no entres al reino de los cielos. Recuerde, Mateo 24:12, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor nos ha dado la oportunidad de que nosotros entendamos esto. Los 10 tenían la misma oportunidad de ser sanos y los sanó. El agradecimiento trajo a ese hombre la salvación. Los 9 malagradecidos se quedaron sin ser salvos. ¿Te acuerdas de la mujer? La mujer sirofenicia, que aunque no era de su pueblo, aunque no era de nada, tenía un problema. Su hija estaba endemoniada, pero vino a Jesús y le dijo, Señor, mi hija está endemoniada. Y el Señor le dijo, mira, vamos a poner las cosas justas. ¿Sabes qué? La liberación, la salvación es para los judíos, es para mi pueblo, es para ellos, es pan para mis hijos. Y ella le dijo, Señor, pero las migajas que caen de la mesa de tus hijos aún comen los perrillos. Y ella le dijo, mujer, por tu fe está hecho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ella corre y llega y recibe ese milagro. La mujer creyó más de los hijos que están comiendo a su mesa y que ya no les importa sin caer migajas. Pero hay gente que parece un perrillo que no es tomado en cuenta, pero tiene tanta fe que recibe un milagro de Dios. ¿Te acuerdas de la mujer con flujo de sangre
que ella se hablaba, que ya había gastado toda su plata en la enfermedad, que ya no tenía ni un peso, que nadie le había dado alivio a sus dolores ni a ese flujo de sangre, y que dice que estaba caminando y vio a Jesús por delante, y ella se habló a sí misma y dijo: si tan solo tocare la punta de su manto, seré sana. Si tan solo me acercare hasta su manto. Y yo le digo a usted, si tan solo se acercare hasta la punta del manto del Señor, si tan solo tocare algo que es del Señor, ¿sabes qué? Saldrá poder. Jesús dijo que alguien me ha tocado. Pero ¿cómo que alguien me ha tocado? Si la multitud te está apretando, Señor. No, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Y ¿sabes qué? Cuando tú te acercas a Dios y te acercas con fe, lo vas a tocar y va a salir poder de Dios, y va a poder sanar tu vida, y vas a poder ser lleno del Espíritu Santo, y va a cambiar tu vida, porque tan solo con fe se acerca uno a Dios. Ya no importa si tú no tienes esa fe de acercarte a Dios, aunque estés lejos, levanta una voz y dile: Señor, ten misericordia de mí. Estos hombres desde lejos le dijeron: ten misericordia de mí. El Señor pregunta: ¿realmente has entendido lo que Dios ha hecho contigo? ¿Estás agradecido? Tu agradecimiento, ¿cómo se lo mide? No por lo que es decir gracias. Si se fijan, para terminar, voy a leer los versos 15 y 16. Él no volvió, y lo primero que agarró y le dijo: gracias, Señor. Fíjese el orden de lo que pasó. Lo primero dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios. Se imagina, tal vez hayan caminado unos 300 metros o 400 o 500 metros. Se vio que estaba sano y se dio la vuelta y fue caminando glorificando a Dios. Hermano, si tú has recibido un milagro de Dios, camina glorificándolo a Dios en todo lugar, sea en la calle, sea con tus parientes, sea donde sea. Glorifica a nombre de Dios, porque Él ha hecho un milagro en tu vida. Lo primero que pasa en una persona que ha recibido verdaderamente un milagro y va a seguir a Jesús, glorifica el nombre de Dios. ¿Se ha dado cuenta? La gente dice: no, pero yo estoy agradecida, yo le he dado gracias a Dios. Un momento, le habrás dado gracias a Dios, pero no estás glorificándolo a Dios. Y lo primero que hizo este hombre, dice, había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No glorificó: aleluya, alabado sea el Señor. A gran voz. Quería que la gente escuche lo que Dios había hecho en él. Yo no sé si te avergüenzas del evangelio que predicas o del evangelio que crees, pero yo te digo que es poder de Dios, porque los que caminamos en Dios vemos el poder de Dios desatado sobre nuestras vidas. Grande bendición hay en seguir al Señor. Y a voz en cuello glorificaba a Dios. Y tú te vas a fijar en la congregación que aquí, cuando ministra, la gente tiene que decir: que levante su voz, cántele al Señor, glorifique a Dios. Y no, ves a algunas personas cantando a voz en cuello porque están glorificando a Dios y dan testimonio en sus casas. Lo primero que pasaría es eso. Segunda cosa que pasaría, verso 16: y se postró rostro en tierra a sus pies. Se postró. Esto es signo de adoración, es signo de humildad. Y uno se postra ante Dios. Ya no está con eso: es que a mí no me gusta arrodillarme, es que no sé, no me gusta. Yo de echadito le alabo al Señor y hablo con el Señor. Uno se postra porque sabe que polvo es y al polvo volverá, y que sus ojos de Dios han sido puestos sobre tu vida, y que tuvo misericordia de ti y te hizo el bien que ni siquiera esperabas. Y dice que se postró rostro en tierra, dándole gracias. Fue la tercera
cosa que hizo es darle gracias a Dios. Entonces la actitud de una persona que vuelve, que sabe lo que ha pasado, lo primero es que habla de Dios y dice, no es que predica, dice: Dios ha hecho esto conmigo. Testifica y lo hace a grandes voces. Y cuando está en la congregación no necesita que alguien le diga: levante sus manos, glorifique. Él lo glorifica a Dios. Él lo adora, no se avergüenza de levantar sus manos. Como algunos que dicen: es que a mí no me gusta levantar las manos. Es que el Señor sabe cómo yo lo adoro. El Señor sabe cómo lo alabo. El Señor sabe. ¿Por qué te avergüenzas del Señor? ¿Acaso tu cuerpo no puede hacer caso a tu espíritu? Y tu espíritu no puede hacer caso al Espíritu Santo, de glorificar y darle la gloria siempre al Señor. Yo pregunto, o sea, ¿lo vas a glorificar a Dios cuando solo recibas un milagro? ¿No lo vas a glorificar todos los días de tu vida? ¿Necesitas una alabanza para cantarle? ¿No puedes levantarte en la mañana dándole gloria a Dios porque estás vivo? ¿No te puedes levantar con tu corazón y decirle que lo amas? Por eso, hermano, Dios es de orden. Mire ese orden de lo que pasó. Este hombre era un leproso, no asistía a una congregación, no escuchó nada, pero de su corazón brotó a adorarlo y alabarlo a Dios por lo que había hecho. Y no lo hizo solo, se acercó y le dijo: yo te glorifico, Señor, yo te amo, aleluya. No, lo hizo a voz en cuello. Y yo no sé si tú lo estás haciendo. Y segunda cosa, el postrarse en tierra, rostro en tierra, muestra cómo es que amas tú a Dios. Y tercero, le dio gracias a Dios. Yo no quiero enseñarte a darle gracias. Yo quiero enseñarte las tres cosas. ¿Sabes qué? Sé fiel a Dios. Persevera. Durante el caminar tienes que ser constante. No le des gracias cuando te pasa algo. Dale gracias siempre. En lo bueno, en lo malo, siempre hay que darle la gloria al Señor. Siempre hay que glorificarle. Amén. Dios se merece toda la gloria y toda la honra todos los días de nuestras vidas. Al que es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. La perseverancia es la maravilla de mostrar que tú eres un hijo y una hija agradecida en Dios.